Ya lo tenemos, Gálatas. Dice así la palabra del Señor. ¡Ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu Santo porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios le consideró justo debido a su fe, así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justo a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participarán de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Amén. Vamos a orar, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque a lo largo de estos mensajes tú has recordado tu evangelio a muchos aquí y también estás dando a conocer tu evangelio a aquellos que vienen por primera vez. Te rogamos que el día de hoy no sea una excepción y que podamos, Señor, seguir creciendo en nuestra comprensión del evangelio. Que Cristo Jesús cada día sea más real para nuestros corazones, que nuestra confianza en Él pueda acrecentarse más y más. Oh Dios, te pedimos que el día de hoy tú utilices esta palabra, Señor, utilices al predicador para que nosotros todos aquí podamos contemplar más a Cristo Jesús. Señor Jesús, glorifícate. Espíritu Santo, haz la obra en cada uno de nosotros, pues tú eres el que das testimonio del Hijo de Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús todas estas cosas, Padre Celestial. Amén. Podemos tomar asiento. Imagínate que estás en tu trabajo, allá en tu empresa o en tu chusito, no sé cómo de pronto sea la realidad de algunas personas aquí, están allí en el local y te tomas una siesta de eso después de mediodía, porque te tomaste una buena sopa de mondongo y luego te duermes, pero comienzas a despertarte un intenso calor y un olor a quemado. Abres tus ojos y te das cuenta de que tu oficina y todo el edificio de la compañía o ese local donde te encuentras se está incendiando. Intentas salir del lugar, pero no puedes. Y en eso se cae una viga del techo sobre ti y te derriba al suelo.
todo está prendido, no puedes levantarte, todo está lleno de llamas y aparece de repente una persona que ha entrado a la habitación o a la oficina verificando quién está con vida para rescatarlo. Y te extiende la mano y te dice, ven, toma mi mano, te voy a ayudar a salir de aquí. ¿Quién de ustedes le diría algo como, no te preocupes, no te quiero incomodar, voy a esperar que alguien más venga para que venga a ayudarme? ¿Quién de ustedes le diría eso? ¿Quién de ustedes le diría, no te preocupes, yo puedo solo o yo puedo sola, deja que coja fuerzas y me levanto? ¿O quién de aquí le diría, no te preocupes, me voy a quedar aquí esperando que la llama baje para ver si luego puedo salir? ¿Quién de aquí haría algo tan tonto como eso? Nadie, ¿verdad? ¿Quién de ustedes sería tan tonto como despreciar la única manera en que pueden ser salvados de morir en un incendio como ese? ¿Quién de ustedes sería tan tonto como para buscar otra manera de ser salvo de las llamas del infierno? La semana pasada hablábamos que Pablo había llamado a los Gálatas tontos porque comenzaron a seguir la enseñanza de los judaizantes que decían que además de creer en Cristo y su obra, ellos tenían que hacer obras de la ley para ser salvados. Un completo evangelio diferente al que realmente los apóstoles y el Cristo mismo enseñaban. Y decíamos que el argumento que vemos a lo largo de este pasaje es que es tonto. Diga conmigo, es tonto pretender llegar a ser justos ante Dios haciendo obras y no por la fe en Cristo. Y quiero recordarte qué es esto de hacerse justo ante Dios o llegar a ser declarado justo ante Dios. Es que Dios nos ve perfectos ante sus ojos. Sabemos de que nadie puede, como lo que hemos venido estudiando, llegar a ese punto a través de las obras. Solamente hay una manera, solamente hay un camino, solo hay una verdad, solo hay un nombre dado a los hombres por medio del cual pueden ser salvos. Y es a través de ¿quién? De Cristo Jesús y la fe en él. Y decíamos que Pablo demostraba ese argumento a partir de tres razones importantes. La primera de ellas, que fue lo que vimos la semana pasada, es que era tonto que ellos pretendieran eso porque el Espíritu Santo prometido se recibe solo por creer en Cristo Jesús. Y ya ellos habían recibido el Espíritu Santo, ya eso era una garantía de que ellos eran salvos, no necesitaban otra cosa adicional, pero estos maestros estaban diciendo, sí, necesitas ahora guardar la ley, circuncidándote, guardando los días de reposo, etcétera, etcétera. Pero la segunda razón que hoy vamos a tocar es porque las escrituras previeron que Dios haría justos a las personas por medio de la fe en Cristo. Este es mi segundo punto y es el tema que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Es tonto pretender llegar a ser justo por las obras, porque las escrituras previeron que Dios haría justos a las personas por medio de la fe. ¿Estamos en la misma página? ¿Estamos claros? Entonces el día de hoy voy a enfocar en lo que dice el versículo 6 al versículo 9. Vamos a leerlo de nuevo. Versículo 6 al 9. Dice así la palabra del Señor. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a qué. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justo a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones serían bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participarán de la misma bendición que recibió Abraham a causa de su fe. Pablo sigue explicándole a los Gálatas de por qué los judaizantes están enseñando mentiras. Y en esta ocasión, muy astutamente, digo yo,
Pablo toma el ejemplo de nada más y nada menos que Abraham, a quien muchos de estos falsos maestros estaban utilizando para exigir que la gente se circuncidara. Porque recuerden que la circuncisión comienza a partir de que Dios le dice a Abraham que debe comenzar a circuncidar a sus hijos a partir de los 8 años, de los 8 días, perdón, de nacido. Que bueno, están pendientes. Pero entonces vamos a desglosar todo esto que dice el versículo, los versículos que acabamos de leer. Y vamos a empezar con ese versículo 6, que dice, del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. ¿De qué está hablando aquí Pablo? ¿Qué historia Pablo está trayendo aquí en este momento? ¿Alguno de ustedes ha leído el libro de Génesis? Bueno, en Génesis, en el capítulo 15, Pablo está mencionando lo que está ocurriendo allí. Y vamos allá juntos, porque es un momento clave de la historia de los judíos y de toda la Biblia. Génesis 15, del versículo 1 al 6, para que sepamos de qué está hablando aquí Pablo. Dice que el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió, oh soberano Señor, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos. Y quiero recordarles, y a las personas que no saben la historia de Abraham, Abraham ya era un anciano, ya estaba bastante avanzado en edad y no esperaríamos de manera natural que él tuviera un hijo. Y el Señor le está dando estas promesas y él dice, pero ¿de qué me sirve todo lo que me estás diciendo de estas bendiciones y esta herencia si tú no me has dado hijos? Y él menciona a Eliezer, dice, Eliezer de Damasco, uno de los siervos de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Una locura lo que el Señor está diciendo aquí. Porque no solamente Abraham era anciano, su esposa Sara también ya era anciana. Y entonces el Señor llevó a Abraham afuera y dijo, mira el cielo y si puedes, cuentas las estrellas. Y en ese momento no habían postes de luz como nosotros acá en las calles, así que se podía ver todo el firmamento allá en medio del desierto. Y Dios le dice, ese es el número de descendientes que tendrás. ¿Y qué dice? Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Fíjate el orden de las cosas aquí. Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Para que entiendan el punto de Pablo. Cuando Abraham creyó al Señor y el Señor lo declaró justo, quiere decir que Abraham fue salvo en ese momento. Por su fe, Dios le salva. Por lo que Dios le estaba diciendo. No por alguna obra que Abraham haya hecho o fuera a hacer. Es hasta el capítulo 17, escuchen bien, después de muchos años, cuando el Señor le dice a Abraham, quiero ahora que circuncides a todos los varones nacidos de 8 días como señal de mi pacto contigo. Primero entonces, ¿qué fue? Abraham fue justificado y muchos años después fue que Dios le pidió que circuncidara como una señal del pacto que Dios había hecho acá. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, ¿cuándo entonces fue Abraham declarado justo? Cuando creyó al Señor. Cuando creyó al Señor. Quiero que estén prestando mucha atención a lo que está diciendo la palabra, porque no se nos dice que cuando Abraham creyó en Dios, sino cuando le creyó al Señor.
Miren, esto es importante porque si fuera la manera en que las personas son declaradas justas tan solo por creer que hay un Dios, entonces los demonios serían salvos. Porque Santiago dice de que aún los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero es diferente lo que estamos viendo aquí. Abraham le creyó a Dios, le creyó al mensaje que Dios le estaba anunciando. Es diferente. Vuelvo y repito, creer en un Dios, creer que Dios existe y creerle a Dios, creerle a su palabra, creerle al mensaje que Él tiene para nosotros. ¿Me estoy haciendo entender? El mensaje que Abraham le creyó a Dios es el que le dice, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Mira el cielo y si puedes cuenta las estrellas. Ese es el número de descendientes que tú tendrás. Y ahí dice, y Abraham le creyó al Señor, al mensaje. Amados, amadas, amigos, amigas que están aquí, la salvación de Dios siempre ha estado al alcance de todos los que le creen a Él. Si nosotros saliéramos, cuando Dios mediante, saliéramos a evangelizar y todo esto, si le preguntáramos a las personas, ¿tú crees que hay un Dios? ¿Tú crees que Dios existe? Muchos nos van a decir sí, pero muchos van para el infierno porque no le han creído a Él. Es diferente. Algunas personas creen en Dios, pero no le creen a su palabra. No le creen a su mensaje. Yo era así. Yo creo que muchos de ustedes también eran así. Sí, 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 no, yo creo en Dios y todo esto. Bueno, ¿tú has leído la Biblia? No. No, porque la Biblia es un libro de cuentos. Es falso, es mentira. O sea, fíjate la contradicción. Sí, yo creo que hay un Dios, pero no creo en lo que Él dice. Es diferente. Entonces, algunas personas dicen que las personas del Antiguo Testamento eran salvadas por guardar las obras de la ley. Esta era, en parte, también la mentira que estaban transmitiendo los judaizantes al decir que necesitaban guardar las obras de la ley para ser salvos. Pero la verdad es que nunca, nunca ha sido así. La gente del Antiguo Testamento era salva o era justificada ante Dios por la fe en Él. Vamos a ver algunos ejemplos. Ya vimos el ejemplo de Abraham, pero hay un capítulo en la Biblia que es muy claro para ver cómo la gente era declarada justa ante Dios en el Antiguo Testamento. Y este es Hebreos 11. ¿Alguna vez han leído Hebreos 11? Hebreos 11 lo llaman como el pasillo de la fama de todos los hombres y mujeres del Antiguo Testamento que vivieron para Dios, que fueron justificados por Dios. Y voy a mostrarle algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a Hebreos 11:4. Mira lo que dice Hebreos 11 acerca de Abel, de cómo él fue declarado justo ante Dios. Hebreos 11:4 lo tenemos. Dice, fue por las obras que Abel, no, por la fe, ¿verdad? Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable de la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que Abel fuera justo delante de Dios? La fe, ¿verdad? Todos conocen la historia de Caín y Abel, ¿verdad? Espero. Si no, ahora en Semana Santa veas una película, por Dios. Noé, en el versículo 7 del capítulo 11. Todos sabemos quién es Noé, el del arca, ¿verdad? El hombre que construyó un arca para escapar del diluvio. Mira lo que dice Hebreos 11:7. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios.
quien le advirtió de cosas que nunca antes había sucedido. O sea, cuando Dios le dice a Noé que va a caer un diluvio, nunca había llovido sobre la tierra. Pero por su fe, dice aquí, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por las obras. Dice allí, por la fe. Entonces, ¿cómo fue justificado Noé ante Dios? Por la fe. Muy bien. Pero alguien va a decir, bueno, pero todos estos personajes estaban antes de que viniera la ley de Moisés. Entonces no es justo que me ponga estos ejemplos, porque todavía no había aparecido Moisés, no había venido al pacto, no había venido nada de estas cosas. Entonces vamos entonces a ver acerca de un personaje que estaba bajo la ley. Se llama el rey David, ¿verdad? Él estaba bajo la ley, pero él entendía que él era justo ante Dios por la fe. Mira cómo lo dice Romanos. Vamos a Romanos, capítulo 4, del versículo 4 al 8. Y voy a citar una escritura que lo decíamos al principio del servicio. Romanos 4, del 4 al 8. Lo tenemos. Dice, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino ¿por qué? En Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando describió de la felicidad de los que son declarados justos sin esfuerzos para lograrlo, sin hacer esfuerzos para lograrlo. Mira lo que decía David en su salmo, que lo leíamos al principio. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Entonces, ¿cómo fue declarado el rey David justo delante de Dios? Por su fe en el Señor. De hecho, en el Antiguo Testamento hay una palabra que Dios da al pueblo de Judá y ellos están bajo la ley. Y el Señor les dice una frase que vamos a estar escuchando muchas veces en el Nuevo Testamento. Y Él dice en el profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 4, mas el justo por su fe vivirá. Hermanos y hermanas, amigos y amigas que están aquí, ¿le están creyendo a Dios? No es lo mismo creer en Él a creerle a Él. Mira, eso es lo que distingue la iglesia del mundo. El mundo cree en Dios, pero la iglesia le cree a Dios, le cree a su palabra. Por eso es tonto pretender que las personas pueden ser justas ante Dios haciendo obras, porque siempre ha sido creerle a Él, siempre ha sido por la fe en Él. Pero los judaizantes no lo veían así. Los judaizantes decían, es por obras, es por obras, es por obras. Pero Pablo viene y los aplasta con este argumento que encontramos en el versículo 7. Él dice que los verdaderos hijos de Abraham no son los judíos como tal. Pablo dice claramente que son todos aquellos que ponen su fe en Dios como lo puso Abraham en él. Y si él dice, mira, todos los descendientes de Abraham son los que ponen su fe en Dios como lo hizo Abraham, eso quiere decir que no solamente los judíos, puede ser también cualquier persona barranquillera, bogotana, paisa, asiática, cualquier persona no judía también puede ser justificada ante Dios si tiene una fe como la que tuvo Abraham al creerle a Dios. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Los judaizantes estaban enseñando que para que un no judío fuera salvo tenía que vivir como un judío. Pero Pablo dice no. Para que un no judío pueda ser salvo, debe tener una fe como la de Abraham, de creerle a Dios, a su palabra y nada más. Y así ser declarados justos ante sus ojos. De hecho, vamos a leer el versículo 8. Pablo dice algo increíble. Él dice, es más,
Las escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justo a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. ¿Alguien sabe de dónde sale esa cita? ¿De dónde sale eso que Pablo está mencionando? Génesis 12, muy bien. Cuando Dios llama a Abraham, Dios le dice estas palabras. Vamos a Génesis 12, 1 al 3. Génesis 12, 1 al 3. El Señor llama a Abraham de la siguiente manera. Él le dice, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te traten con desprecio. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Fíjate, el orden que Dios está diciendo aquí que va a ocurrir es que yo escojo a Abraham, lo bendigo y por medio de él van a venir las bendiciones a todas las naciones de la tierra. O sea, Dios ya desde la antigüedad estaba anunciando de que él iba a tener un pueblo, no solamente de la descendencia de Abraham, sino de todas las naciones que recibirían la misma bendición de Abraham. ¿Me estoy haciendo entender? Ya la escritura había dicho que los no judíos participarían de la bendición de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo tú y yo podemos recibir esta bendición? Pablo nos responde en el versículo 9. Así que todos los que ponen su fe en quién, en Cristo, participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Mira, en aquel tiempo, creerle a Dios para Abraham era creer que él le daría un heredero y que le daría una descendencia incontable como las estrellas. Pero para ti y para mí, hoy que estamos aquí, creerle a Dios significa creer en Cristo Jesús. Creerle al Evangelio que Él hoy nos habla a través de las Escrituras. Y este mensaje que Él tiene para nosotros, ya lo hemos hablado muchas veces, pero creo que hoy es una buena oportunidad para recordar qué es lo que debemos creerle para poder ser declarado justo ante Dios. Y es el bendito Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que dice que por nuestra naturaleza pecaminosa, todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Somos pecadores de nacimiento y también somos pecadores por elección. Decidimos pecar, decidimos rebelarnos contra Dios. Y Dios, que es un Dios bueno y santo y justo, tiene que juzgar al pecador. Solamente un juez injusto dejaría que el pecador, que el transgresor, viviera sin ningún castigo. Así que Dios ha prometido que un día Él va a derramar su ira contra todos los seres humanos que se han rebelado contra Él. Y no hay ningún ser humano que se escape de rendirle cuentas delante de su Creador. El tormento, el castigo que Dios promete para los pecadores es que Él les va a dar un cuerpo que es capaz de experimentar el sufrimiento eterno en un lago de fuego y azufre, en donde arderán por los siglos de los siglos, en donde la gente va a desear morirse, pero no van a poder morirse porque tienen un cuerpo que les va a resistir la muerte por toda la eternidad. Es un castigo horrible, pero es el castigo que merecen nuestros pecados. Sin embargo, la buena noticia es que Dios es también amoroso y misericordioso y ha enviado su único Hijo a este mundo para que Él viviera la vida perfecta de obediencia que tú y yo no podemos vivir. Y en la cruz el Hijo de Dios tomó nuestro lugar.
Él recibió la culpa de nuestro pecado, aunque Él era inocente. Él fue castigado por nuestros pecados para que por medio de Él, tú y yo podamos recibir perdón y vida eterna si creemos en Él, si ponemos nuestra fe en Él. Tú dirás, bueno, cualquier persona puede hacer eso, morir por mí y decir que por medio de Él yo tengo perdón de pecados, pero con Cristo hay una diferencia, porque Él muere, pero no quedó muerto, resucitó. La tumba de Jesús está vacía. Podemos ir a visitar la tumba de Mahoma, de Buda, de todos los líderes religiosos que han existido, y ahí vamos a encontrar sus huesos. Pero la tumba de Jesús, hasta el día de hoy, está vacía. Amén. Esa es la razón por la cual hoy estamos acá, porque estamos creyéndole a un Cristo vivo. Él está vivo. Él habla con su pueblo. Él se manifiesta a su pueblo. Él se les aparece a su pueblo. Él está entre nosotros. Él es real. Él ha prometido estar con su pueblo todos los días hasta el fin de los tiempos. Y ha prometido que un día regresará para traer salvación a su pueblo que ha guardado por él. Así que este es el mensaje que ahora tú y yo debemos creer. Si creemos en este mensaje y nos arrepentimos de nuestros pecados, la palabra del Señor nos dice que somos declarados justos ante Dios. Hay dos textos que ya con esto vamos a terminar, que quiero reafirmar para ti, que es la manera en cómo Dios nos dice que hoy somos declarados justos ante Él. Romanos 3:25, si lo pueden buscar en sus Biblias, Romanos 3:25 dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justos a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. ¿Cómo dice Romanos que somos declarados justos? Cuando creemos en quién? En Jesucristo como el sacrificio por nuestros pecados. Pero también te tengo un versículo que es más sencillo. Estoy seguro que te lo sabes de memoria. Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió al mundo, dice el versículo 17, para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de su Hijo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de él. Si te das cuenta, es sencillo, profundo, pero sencillo. Tan solo tienes que creer en este evangelio y arrepentirte de todas las falsas creencias que tú has tenido hasta este momento de cómo puedes ser salvo, sino agarrándote, aferrándote a él. Siguiendo con la ilustración del principio, ¿se acuerdan de la casa en llamas, del edificio en llamas? La única forma en cómo puedes ser salvo de ese incendio es tomando la ayuda de esta persona, ¿verdad? Que te ofrece para escapar de ese lugar. Esa es la única manera. No hay otra forma. O es eso o vas a arder en ese fuego. Y Dios ha establecido que la única forma en cómo tú puedes salir del infierno que se acerca a todos los pecadores es tomando la única ayuda que Él ha provisto, sin cuestionarla, sin cambiar la manera, sin distorsionarla. Y es sencillamente creyendo en el Hijo de Dios que vino a salvar tu vida en la cruz. Así que los que son cristianos aquí, yo les animo que a través de esta palabra se puedan alegrar, se puedan gozar en saber que han sido declarados justos ante Dios, no por sus obras, sino por creer en Cristo Jesús.
Sencillamente por eso, porque está escrito que el justo por la fe vivirá. Y todos los que creen en Cristo participarán de esta bendición. Y si tú reconoces que no es cristiano aún, reconoces que aún no has conocido a Cristo de esta manera, yo te animo a que no desprecies la única forma en cómo Dios ha establecido que te pueda salvar. Solamente creer en Cristo Jesús. Solamente creyendo en su obra en la cruz es que tú vas a ser salvo del juicio venidero. A algunas personas les ofende. Oye, o sea, tú me estás diciendo que todas las demás religiones están equivocadas. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Dios. Que el único camino, la única verdad, la única vida procede al creer en Cristo Jesús. Dios ha dicho que Él justifica a los pecadores cuando creen en Cristo Jesús. Hermanos, no seamos tontos. La Biblia entera nos dice que las personas siempre han sido declaradas justas ante Dios es por la fe. No nos dejemos engañar por la gente. Creamos en la única manera en cómo Dios nos ha mostrado que podemos ser declarados justos ante Él. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por recordarnos hoy tu evangelio. Señor, si tú nos lo has estado recordando todo este tiempo es porque lo necesitamos. De hecho, lo necesitamos diariamente. Recordar que somos aceptados delante de ti, no por nuestras obras, no por nuestra buena conducta, sino por lo que tú has hecho a través de Cristo Jesús. Señor, yo te doy gracias por las personas que hoy escuchan este mensaje por primera vez. Te ruego, Señor, que abra sus ojos para que ellos puedan comprender la dimensión de esta buena noticia que hoy tú nos recuerdas. Señor, que por más que nos esforcemos en nuestras buenas obras, jamás cumpliremos el estándar de santidad que tú has puesto delante de nosotros. Más bien, alcanzamos a ser justos, a ser declarados justos ante ti, es poniendo la fe en aquel que sí cumplió la medida perfectamente, que cumplió la ley perfectamente, que cumplió los profetas perfectamente, quien con su obra en la cruz dijo, todo ha sido cumplido, que podemos ser justos solamente al creer en Jesús, el justo, el que es verdaderamente justo. Señor, recibe la gloria y la alabanza. Recibe la gratitud, la acción de gracias y la adoración de tu pueblo, porque es para ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a adorar al Señor también